Rosaura había construido castillos en el aire toda su vida, pero nunca imaginó que sus propios hijos serían quienes los derribarían. A los 55 años, la mujer que una vez diseñó edificios imponentes en Ciudad de México, ahora se encontraba invisible en su propia casa, tratada como una extraña por aquellos que habían sido su mundo entero. Los planos arquitectónicos que guardaba en cajas polvorientas parecían burlarse de ella desde el closet, recordándole todo lo que había sacrificado. Pero el destino tenía preparada una lección que cambiaría todo para siempre. Si te gustan estas historias de superación personal, suscríbete para más contenido inspirador. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las cortinas del pequeño cuarto que Rosaura había convertido en su refugio. Una vez había sido su estudio de arquitectura, lleno de planos, maquetas y sueños. Ahora era apenas un espacio donde guardaba los vestigios de lo que fue su carrera brillante. Sobre el escritorio reposaban fotografías amarillentas de proyectos que nunca llegó a completar. Un centro cultural en Polanco, un complejo residencial sustentable, incluso una propuesta para remodelar el Palacio de Bellas Artes, que había quedado entre los finalistas. Todo eso había quedado atrás hace 25 años, cuando decidió que ser madre era más importante que ser arquitecta. No se arrepentía de esa decisión, o al menos eso se decía cada mañana al levantarse. Había criado a 3 hijos extraordinarios. Carlos, el mayor, ahora un exitoso abogado corporativo. Marina, directora de marketing en una empresa multinacional. Y Diego, el menor, ingeniero en sistemas con su propia startup tecnológica. El problema era que, en algún momento del camino, había dejado de ser Rosaura para convertirse simplemente en mamá, y ahora ni siquiera eso parecía importarles. La casa de 2 plantas en la colonia Roma Norte, que había comprado con los ahorros de sus primeros años como arquitecta, se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Los hijos habían crecido, se habían independizado, pero regresaban solo cuando necesitaban algo. Dinero, que cuidara a sus propios hijos por el fin de semana, o que preparara sus platillos favoritos para alguna reunión de trabajo. Rosaura bajó las escaleras con pasos lentos, sus pantuflas de terciopelo rosa rozando cada escalón de madera. En la cocina, preparó café para una sola persona, como había hecho durante los últimos 3 años. El silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que había heredado de su madre. El timbre la sobresaltó. Era extraño recibir visitas tan temprano. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre mayor, elegantemente vestido, con un maletín de cuero en la mano. «¿Señora Rosaura Mendoza?», preguntó con voz formal. «Sí, soy yo. Soy el licenciado Hernández, representante legal del despacho Morales y Asociados. Vengo por un asunto relacionado con la señora Esperanza Vega». El nombre la golpeó como un rayo. Esperanza Vega había sido su mentora en la universidad, la arquitecta más respetada de México en los años 80. Rosaura recordaba vívidamente las tardes en su oficina, aprendiendo no solo sobre diseño y construcción, sino sobre la vida y la determinación que se necesitaba para sobrevivir en un mundo dominado por hombres. «La señora Vega falleció hace 6 meses», continuó el abogado. «Dejó instrucciones específicas de que la contactáramos después de un periodo de tiempo determinado. ¿Podemos hablar en privado?». Rosaura lo invitó a pasar, sirvió café y se sentó frente a él en la sala, con el corazón latiendo aceleradamente. «La señora Vega dejó un testamento muy particular», explicó el licenciado, abriendo su maletín. «Durante años, siguió su carrera, señora Mendoza. Sabía de su decisión de dejar la arquitectura para dedicarse a la familia, y aunque respetaba su elección, siempre creyó que usted tenía un talento excepcional que no debía perderse». Rosaura sintió un nudo en la garganta. Esperanza había sido más que una mentora. Había sido como una segunda madre, alguien que creía en ella cuando ni siquiera ella misma lo hacía. «Le ha dejado algo muy especial», continuó el abogado, extrayendo un sobre sellado. «Pero antes debo leerle una carta que escribió especialmente para usted». Rigó en manos temblorosas.
El licenciado desdobló una hoja de papel color marfil y comenzó a leer con voz clara. Querida Rosaura, si estás escuchando esto, significa que he partido y que ha llegado el momento de que recuperes lo que nunca debiste haber perdido. Tu pasión por crear, por construir, por dejar una marca en este mundo. Sé que elegiste el camino del amor maternal y no te juzgo por ello. Pero también sé que dentro de ti sigue viviendo esa arquitecta brillante que conocí hace tantos años. Por eso, te dejo mi despacho completo, mis proyectos inconclusos y una cuenta bancaria con los fondos suficientes para que puedas retomar tu carrera si así lo deseas. No es una obligación, es una oportunidad. El mundo necesita más mujeres como tú, construyendo el futuro. Rosaura no pudo contener las lágrimas que habían estado acumulándose durante años de silencio y olvido. El licenciado le entregó las llaves de un despacho en Polanco, los documentos de propiedad y un estado de cuenta que mostraba una suma que la dejó sin aliento, 2 millones de pesos. Hay una condición, añadió el abogado. Debe tomar su decisión en los próximos 30 días. Si acepta, el despacho y los fondos son suyos. Si no, todo se donará a una fundación para mujeres arquitectas. Esa tarde, Rosaura caminó por las calles de su colonia, como si viera todo por primera vez. Los edificios, las formas, las líneas de construcción que antes observaba con ojo crítico, ahora la llamaban de vuelta. Había olvidado lo que se sentía tener un propósito más allá de servir a otros. Al llegar a casa, encontró a sus 3 hijos esperándola en la sala. Era extraño verlos juntos un martes por la tarde, pero su expresión seria la alertó de que algo andaba mal. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Carlos el mayor, ajustándose la corbata con nerviosismo. «Hemos estado pensando», continuó Marina evitando el contacto visual, «que tal vez es momento de que consideres mudarte a un lugar más pequeño. Esta casa es demasiado grande para ti sola». Diego el menor añadió. «Tenemos una oportunidad de venderla a un desarrollador que quiere construir un edificio de departamentos. Es una oferta muy buena». Rosaura se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La casa no solo era su hogar, era el último vestigio de su independencia, el lugar donde había criado a sus hijos, donde había guardado sus sueños. «¿Y dónde esperan que viva?», preguntó con voz temblorosa. «Bueno», Carlos se aclaró la garganta, «pensamos que podrías quedarte con cada uno de nosotros por temporadas. Ya sabes, unos meses aquí, otros allá. Sería como unas vacaciones permanentes». La realidad la golpeó como una bofetada. Sus hijos no querían cuidar de ella. Querían deshacerse de la responsabilidad compartiéndola entre los 3. La veían como una carga que había que administrar eficientemente. Además, añadió Marina, con el dinero de la venta podrías tener un fondo para tus gastos y no tendrías que preocuparte por el mantenimiento de la casa. Rosaura los miró a los 3, estos adultos exitosos que había criado con tanto amor y sacrificio, y por primera vez en 25 años, sintió una furia ardiente crecer en su pecho. «¿Saben qué?», dijo, levantándose lentamente. «Tienen razón. Es momento de hacer cambios en mi vida». Sus hijos intercambiaron miradas de alivio, creyendo que había aceptado su propuesta. «Pero no los cambios que ustedes esperan», continuó Rosaura, con una voz que no reconocía como propia. «Van a salir de mi casa ahora mismo, y no quiero verlos hasta que aprendan a valorar los sacrificios que hice por ustedes». «Mamá, no seas dramática», protestó Carlos. «Solo estamos pensando en lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?». La voz de Rosaura se elevó por primera vez en décadas. «¿Saben cuál habría sido lo mejor para mí? Haber terminado el proyecto del Centro Cultural de Polanco, haber construido el complejo sustentable que diseñé, haber viajado a París para el concurso internacional al que me invitaron. Pero dejé todo eso por ustedes, y ahora me quieren desechar como un mueble viejo». Marina intentó intervenir. «Mamá, entendemos que estés molesta, pero…». No entienden nada», la interrumpió Rosaura. «Durante 25 años fui invisible para ustedes excepto cuando me necesitaban. Bien, ahora van a experimentar lo que se siente que alguien sea invisible para ustedes». Los 3 hermanos se marcharon esa noche,
confundidos y molestos, creyendo que su madre había perdido la razón. No sabían que, por el contrario, acababa de recuperarla. A la mañana siguiente, Rosaura se dirigió al despacho que había heredado de Esperanza. El edificio de cristal y acero en Polanco la recibió como un viejo amigo. La oficina en el piso 12 tenía ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y estaba equipada con todo lo que necesitaba: computadoras de última generación, software de diseño arquitectónico, una biblioteca especializada y 3 proyectos inconclusos que esperaban una mente creativa. Se sentó frente al escritorio de caoba y por primera vez en décadas extendió un plano sobre la superficie. Sus manos, que habían olvidado el tacto del papel técnico, comenzaron a trazar líneas con una seguridad que la sorprendió. Era como montar en bicicleta. El conocimiento seguía ahí, esperando ser despertado. El primer proyecto era el diseño de un complejo habitacional ecológico en las afueras de la ciudad. Rosaura estudió los planos originales de Esperanza y comenzó a visualizar mejoras: sistemas de captación de agua pluvial, paneles solares integrados al diseño, jardines verticales que no solo embellecerían el edificio, sino que purificarían el aire. Durante las siguientes semanas, Rosaura se sumergió en el trabajo con una intensidad que había olvidado que poseía. Llegaba al despacho antes del amanecer y se quedaba hasta que las luces de la ciudad se encendían. Redescubrió la satisfacción de resolver problemas complejos, de ver cómo una idea abstracta se convertía en líneas precisas en el papel y luego en estructuras tridimensionales en la pantalla de la computadora. Sus hijos intentaron contactarla varias veces, pero Rosaura no respondió sus llamadas. No estaba lista para enfrentar su manipulación emocional. Necesitaba este tiempo para reconectarse consigo misma, para recordar quién había sido antes de convertirse únicamente en madre y cuidadora. Un mes después, Rosaura había terminado no solo el complejo habitacional, sino que había mejorado significativamente los otros 2 proyectos de Esperanza. Su trabajo llamó la atención de varios desarrolladores, y pronto tenía 3 propuestas firmes sobre la mesa. La primera era para construir el complejo ecológico que había rediseñado. La segunda, para diseñar un centro comunitario en una zona marginada de la ciudad. La tercera, la más ambiciosa, era para participar en el concurso internacional para el nuevo edificio del Museo de Arte Contemporáneo. Por primera vez en 25 años, Rosaura sintió que tenía opciones reales, que su futuro dependía de sus decisiones, y no de las necesidades de otros. Una tarde, mientras trabajaba en el diseño del museo, su teléfono sonó. Era Carlos. «Mamá, por favor, tenemos que hablar. Marina está muy preocupada, y Diego dice que no has respondido ninguno de sus mensajes». Rosaura miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella, llena de posibilidades y proyectos por construir. «Estoy ocupada, Carlos», respondió con calma. «¿Ocupada? ¿Ocupada con qué? Mamá, ya no eres joven, no deberías estar estresándote con trabajar», lo interrumpió. «Con tener una carrera, con ser productiva y crear algo significativo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Mira», continuó Rosaura, «si quieren hablar conmigo, pueden venir a mi oficina. Despacho Vega Mendoza, piso 12 del edificio Polanco Corporate. Tengo tiempo el viernes a las 3 de la tarde. ¿Tu oficina?» Carlos sonaba confundido. «Mamá, ¿de qué hablas?» «Ya verán», respondió ella, y colgó el teléfono. El viernes, sus 3 hijos llegaron puntuales a la cita. Rosaura los recibió vestida con un elegante traje sastre azul marino, el cabello recogido en un moño profesional, y una seguridad en la mirada que no habían visto en años. La oficina los impresionó, moderna, elegante, con diplomas y certificaciones enmarcados en las paredes, y maquetas de proyectos arquitectónicos distribuidas estratégicamente por el espacio. «Mamá», Marina fue la primera en hablar, «no entendemos qué está pasando». «Lo que está pasando», respondió Rosaura, señalándoles que se sentaran, «es que recordé quién soy. No solo su madre, sino Rosaura Mendoza, arquitecta». Les contó sobre la herencia de Esperanza, sobre los proyectos en los que estaba trabajando,
sobre las ofertas que había recibido. Les mostró los planos del complejo ecológico y les explicó las innovaciones sustentables que había incorporado. Pero mamá, protestó Diego, ¿no crees que es un poco tarde para empezar de nuevo? Rosaura sonrió. ¿Tarde? Tengo 55 años, no 80. Esperanza siguió trabajando hasta los 70, y algunos de sus mejores proyectos los realizó después de los 60. Carlos se removió incómodo en su silla. Pero, ¿qué hay de nosotros? ¿De la familia? ¿Qué hay de ustedes? Replicó Rosaura. Tienen sus propias vidas, sus propias carreras, sus propias familias. Durante años fui solo una figura de fondo en sus vidas, alguien a quien llamaban cuando necesitaban algo. Ahora es mi turno de ser protagonista de mi propia historia. Marina intentó un enfoque diferente. Mamá, entendemos que te hayas sentido desatendida, pero puedes tener pasatiempos sin necesidad de... ¿Pasatiempos? La voz de Rosaura se endureció. Esto no es un pasatiempo, Marina. Es mi carrera, mi pasión, mi propósito. Es lo que debería haber sido siempre si no hubiera sacrificado todo por ustedes. Nadie te pidió que hicieras esos sacrificios, murmuró Carlos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosaura miró a su hijo mayor, el que había cuidado cuando tuvo neumonía a los 5 años, el que había ayudado con las tareas de matemáticas todas las noches durante la secundaria, el que había llorado en sus brazos cuando su primera novia lo dejó. Tienes razón, dijo finalmente. Nadie me lo pidió. Lo hice porque los amaba, porque creía que era lo correcto, pero ahora me doy cuenta de que al anularme a mí misma no les hice ningún favor. Les enseñé que está bien que las mujeres se sacrifiquen por otros, que está bien que las madres desaparezcan como personas individuales. Se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando la ciudad que pronto albergaría sus creaciones. Pero ya no más, continuó. Voy a construir el complejo ecológico, voy a diseñar el centro comunitario y voy a participar en el concurso internacional del museo. Voy a hacer todo lo que dejé de hacer por ustedes. Diego, el menor, tenía lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. No nos dimos cuenta de... Por supuesto que no se dieron cuenta, lo interrumpió Rosaura, pero su voz se suavizó. Porque normalicé mi invisibilidad. Pero eso también va a cambiar. Durante los siguientes meses, Rosaura se sumergió completamente en su renacimiento profesional. El complejo ecológico comenzó su construcción en septiembre, y ella supervisaba cada detalle personalmente. El centro comunitario fue aprobado por el ayuntamiento, y su diseño innovador se convirtió en noticia en las revistas especializadas. Pero el proyecto que más la emocionaba era el concurso del museo. Su propuesta combinaba elementos de la arquitectura prehispánica mexicana con tecnología de vanguardia, creando un espacio que honraba el pasado mientras abrazaba el futuro. Sus hijos fueron acercándose gradualmente, al principio con curiosidad, luego con respeto, y finalmente con orgullo genuino. Carlos la acompañó a la presentación del proyecto del museo ante el jurado internacional. Marina escribió un artículo sobre ella en la revista de su empresa, titulado Nunca es tarde para renacer, la arquitecta que recuperó sus sueños a los 55. Diego desarrolló una aplicación de realidad virtual para que los clientes pudieran recorrer los proyectos de su madre antes de que fueran construidos. Cuando llegaron los resultados del concurso internacional, Rosaura estaba en la obra del complejo ecológico, supervisando la instalación de los jardines verticales. Su teléfono sonó con una llamada desde París. «Madame Mendoza», dijo una voz con acento francés. «Felicitaciones. Su propuesta ha sido seleccionada como ganadora del concurso internacional. El museo será construido según su diseño». Rosaura se sentó en una de las vigas de construcción, con el casco amarillo en la mano, y por primera vez en mucho tiempo lloró de felicidad pura. Esa noche, organizó una cena en su casa de la Roma Norte, pero esta vez no era ella quien servía. Había contratado un servicio de catering. Esta vez no era ella quien se quedaba en la cocina mientras otros conversaban. Era el centro de la conversación, hablando apasionadamente sobre arquitectura sustentable,
sobre innovación en espacios públicos, sobre el futuro de las ciudades. Sus hijos la escuchaban con una atención que no había recibido en décadas. Veían en sus ojos el brillo que habían perdido y recuperado, la pasión que habían ignorado durante años. «Mamá», dijo Marina durante el postre, «queremos pedirte perdón, no por quererte, porque eso nunca va a cambiar, sino por no verte como la persona extraordinaria que eres, más allá de ser nuestra madre». Carlos añadió, «Crecimos creyendo que eras solo nuestra mamá porque tú misma te definías así, pero ahora entendemos que fuiste mucho más siempre, y que merecías que lo reconociéramos». Diego, siempre el más emocional, se levantó y la abrazó. «Estoy orgulloso de ser hijo de la arquitecta Rosaura Mendoza, no solo de mamá». Un año después, Rosaura inauguró oficialmente el Museo de Arte Contemporáneo. La estructura, con sus líneas elegantes que recordaban las pirámides aztecas pero con una interpretación completamente moderna, se había convertido en un ícono arquitectónico de la ciudad. Durante la ceremonia de inauguración, mientras los flashes de las cámaras capturaban su momento de triunfo, Rosaura pensó en esperanza, en la sabiduría de su mentora para plantear semillas que florecerían décadas después. Pensó en los años de silencio y abnegación, no con amargura sino con agradecimiento, porque habían sido necesarios para valorar completamente este renacimiento. Sus hijos estaban en primera fila, aplaudiendo no solo por cortesía filial sino con admiración genuina. Los nietos que antes apenas la visitaban, ahora llegaban emocionados a su oficina para ver las maquetas y escuchar historias sobre construcción y diseño. Pero lo más importante era que cuando se levantaba cada mañana, Rosaura ya no se preguntaba qué necesitaban otros de ella. Se preguntaba qué iba a crear ese día, qué problema iba a resolver, qué estructura iba a imaginar. Se había recuperado a sí misma sin perder el amor de su familia. Había demostrado que nunca es tarde para recordar quién eres verdaderamente. En su oficina, junto a las fotografías de sus hijos y nietos, ahora colgaba una foto de ella con su casco amarillo en la construcción del museo, sonriendo con la satisfacción de quien había construido no solo edificios, sino su propia segunda oportunidad. La arquitecta Rosaura Mendoza había regresado, y esta vez había llegado para quedarse.